Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Nacionales. La inflación de abril fue del 2,6% y bajó luego de 10 meses en ascenso. La inflación del mes de abril fue del 2,6% y mostró una desaceleración del 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% registrado en marzo, según informó el día jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC. De esta manera, el índice de precios al consumidor, IPC, interrumpió su tendencia de 10 meses consecutivos de aceleración. La inflación de abril fue de 2,6%, la inflación interanual de 32,4%. Estos son los datos de esta jornada. Quiero que andemos justamente en lo que ha sido el mapa desde mayo de 2025 hasta abril. Para 2025 en mayo fue de 1,5%, ha ido de hecho en ascenso y fíjese el punto más alto lo vivimos en marzo, 3,4%, y en abril cae en 2,6%, todavía un punto alto en comparación al 1,5%, 1,6% o 1,9% inclusive, que en otros meses como mayo, junio, julio del año pasado se vivieron. El índice de precios al consumidor volvió a registrar una desaceleración tras fueron 10 meses consecutivos, a ver, saquen la cuenta allí, 10 meses consecutivos al alza que muestran las mediciones de las consultoras para mayo. Reitero, 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, un dato que implicó efectivamente una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% de marzo. El nuevo registro del índice de precios al consumidor implicó una variación interanual del 32,4% y ubicó el acumulado del año en 12,3%. En el desglose por categorías, los precios regulados registraron la mayor suba con un 4,7% impulsados por los ajustes en transporte y electricidad. Se ubicó el IPC núcleo que subió 2,3% principalmente por incrementos en alquileres, servicios asociados a la vivienda y gastos en restaurantes y comidas fuera del hogar. Según informó el INDEC, los precios estacionales no mostraron variación, ya que los aumentos asociados a la indumentaria por cambio de temporada se vieron equilibrados por bajas en los valores de turismo y frutas también. Transporte encabezó los aumentos del mes con una suba de 4,4% impulsada por el alza del combustible. La educación, por su parte, ocupó el segundo lugar con un incremento del 4,2%, alimentos y bebidas no alcohólicas 1,5%, recreación y cultura 1,0%, presentaron menores variaciones a nivel nacional en abril del 2026. Buenos Aires. Milei sobre la inflación. El único dato que nos trae alivio es que sea cero. El presidente Javier Milei destacó el día jueves la desaceleración de la inflación registrada en el mes de abril, luego de que el INDEC informara una suba del 2,6% en el índice de precios al consumidor, aunque aclaró que el gobierno solo considera cumplido el objetivo cuando el indicador llegue a cero. El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada, afirmó el mandatario. En la misma línea, Milei sostuvo que tanto él como el ministro de Economía, Luis Caputo, mantienen una postura inflexible frente a la suba de los precios. Tanto Toto Caputo como yo odiamos la inflación.
El mandatario también atribuyó la aceleración inflacionaria registrada durante el segundo semestre del 2025 a factores políticos y a maniobras especulativas contra el peso. Bajo su mirada, existió un ataque especulativo sobre la moneda, impulsado por sectores políticos que intentaron romper el programa económico. En ese contexto, cuestionó además al Congreso Nacional. El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. Santa Fe. El gobernador Cornejo en Rosario defendió el ajuste fiscal, pero advirtió por la situación de las pymes. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que la Argentina atraviesa un proceso complejo de transformación económica y advirtió que las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el actual contexto. Mendoza. Ciberestafas cada vez más sofisticadas, consejos para evitar caer en la trampa. El ciberdelito en la Argentina ha experimentado un crecimiento exponencial, manifestándose tanto en delitos tradicionales cometidos a través de los medios digitales como en ataques estrictamente informáticos. Bárbara Peñalosa, abogada mendocina y especialista en derechos informáticos, expresó que esta maniobra incluye desde el acceso indebido a base de datos hasta la preparación de malware o software diseñados intencionalmente para dañar, espiar o robar información en dispositivos y redes sin consentimiento. Bueno, el ciberdelito puede estar dado por los delitos tradicionales que conocemos, están tipificados en el Código Penal, pero que son realizados o efectuados a través de medios digitales o valiéndose de medios digitales, o delitos estrictamente que se llaman informáticos, como es un acceso indebido, por ejemplo, a una base de datos, por dar un ejemplo, o una ciberestafa, o el daño cometido por infectar un sistema informático con un malware, un virus. Esos son formas de delitos informáticos estrictamente, digamos. Distintos tipos o distintas formas de ataque, depende la complejidad del ataque, la facilidad de poder dar con el autor del delito. Por ejemplo, en los delitos que se conocen como ransomware, que es un ataque masivo a un sistema informático a través del uso de algún malware, se ocasiona un daño en ese sistema, y el ransomware lo que busca es encriptar la información del sistema, evitar que el titular de esa información acceda a la misma, y se efectúa una extorsión al titular le dicen, bueno, si usted quiere que le desencriptemos esta información, tiene que pagar tantas criptomonedas. Así a grandes rasgos es ese delito. Ese delito en ocasiones es difícil de detectar, pero no es que sea un delito que sufre el común de la gente. Después tenemos otras formas de delitos, por ejemplo, a través de fraudes bancarios, y que se utiliza un malware que son troyanos bancarios que se llaman, y realmente en casos que hemos llevado a la justicia acá en Mendoza, efectivamente a través de la pericia informática se ha detectado la existencia de este malware, y lentamente la justicia va pudiendo investigar estos delitos y va pudiendo dar con los con los autores de los mismos. Pero bueno, son casos que requieren cooperación, incluso interprovincial y en ocasiones internacional, en distintas jurisdicciones. Son investigaciones muy complejas, pero que paulatinamente van permitiendo que la justicia desbarate estas bandas que se dedican a estos tipos de delitos, y aplique la ley contra estos. De hecho, hasta hace poco, acá en Mendoza, en el sur de la provincia, desbarataron una banda que se dedicaba a realizar ciberestafas. Pero como digo, no son fáciles de detectar, sino que llevan investigaciones que son muy complejas. Se ha detectado que en ocasiones esos virus ingresan por ventanitas, digamos, que tienen abiertos los sistemas, y a veces el usuario no se da cuenta siquiera que ingresó. Pero también es cierto que es común que esos virus o malware vengan pegados, por así decirlo, en alguna imagen, en algún documento PDF que yo recibo por mensaje o por correo electrónico, y al descargar, o sea, al abrir el documento, yo lo estoy descargando en el dispositivo desde donde lo estoy viendo,
y ahí suelen descargarse estos programas maliciosos que quedan latentes en la máquina. No necesariamente en el momento que yo lo descargo va a cometer el daño, sino que quedan latentes. En el caso de los troyanos bancarios, quedan allí en el dispositivo, persiguiendo la información, acumulando la información o robándose la información, hasta que un evento hace que ese virus actúe, por ejemplo, ante el ingreso a una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces se registra que se ingresó a la cuenta bancaria y ahí el delincuente que maneja ese virus lo activa. Y por ejemplo ahí tenemos estos troyanos bancarios que hacen que la víctima del delito pierda totalmente el control del dispositivo. El control lo tiene quien maneja ese software malicioso, y hace que se efectúen transferencias bancarias en cuestión de segundos, inclusive en el mismo segundo hemos detectado que se realizan y se vacían las cuentas, por ejemplo. Córdoba. Habló el diputado de Tesla. Tengo derecho a comprarme el auto que me gusta. La visita del diputado nacional Manuel Quintar al Congreso Internacional de Salud que se desarrolló en Córdoba quedó atravesada por una polémica ajena al ámbito sanitario. La repercusión que generó la compra del Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica valuada alrededor de $200.000 y que en los últimos días fue noticia por haber ingresado al Congreso sin patente. Y aquí ha llegado el diputado Manuel Quintar, que ha trascendido en las últimas horas por haber llegado al Congreso con una Tesla Cybertruck. Diputado, ¿cómo te va? Bueno, un revuelo bastante grande con todo esto. Sí, se movió un poquito, parece. Bueno, ¿por qué la compra de un vehículo de estas características? ¿Por qué no la industria nacional? La primera pregunta que le puedo hacer. Y porque me gusta, sencillamente. Creo que después de 21 años de laburo en el sector privado, uno tiene el derecho de comprarse el vehículo que le guste, más allá de que sé que hay muchos que no le gusta la forma de la camioneta, o muchos que no le gustan si es eléctrica o es a combustible. La verdad que creo que es parte de la batalla cultural que uno tiene que dar, decir, che, si uno tiene la plata en blanco, uno trabajó mucho tiempo, se la ganó con mucho esfuerzo, después de 4 generaciones de laburo, ¿por qué no uno puede comprarse lo que a uno le gusta, ¿no? Quintar, ¿cómo le ingresó al país? ¿Qué impuestos pagó? ¿Medianamente cuánto salió esto? Bueno, ahora con la nueva normativa de importación de autos particulares, una persona se puede traer un vehículo desde afuera, el requisito es comprarlo, por supuesto, traerlo bien en barco, en este caso, llegó al puerto de Buenos Aires, se pagan los impuestos, se retira, se va a un taller de BTV donde se le hace una especie de BTV, valga la redundancia, en donde se emite después, posteriormente de unos días, el certificado de seguridad vehicular, dice que el vehículo cumple todas las normas de seguridad y de ahí se puede registrar en el registro de la propiedad automotor. ¿Monto aproximado? La pagué $126.000 en Estados Unidos y bueno, después, como escuchaba recién en otra nota, aproximadamente el precio total sería de $200.000 en total, porque pagás ingreso bruto, pagás IVA, pagás ganancia y pagás tasa de estadística, algunas cosas más que bueno, no soy contador, pero eso me liquidó el despachante de aduana, pero bueno, esa parte de impuestos después se recupera, se degrava de impuestos en la declaración jurada 2026, ¿no? Así que bueno, el número final real, efectivamente pagué casi $200.000, pero después se recupera una parte. En un contexto económico tan complejo, un vehículo de estas características, ostentoso, caro, tal vez no es la imagen incorrecta que están dando desde La Libertad Avanza. La imagen incorrecta sería si en mi caso personal, como te digo, yo no ando en vehículos que pasen desapercibidos habitualmente, tengo mis autos de toda la vida, fui cambiando siempre autos de alta gama, digamos, porque la verdad que me siento seguro, me gustan los vehículos y quiero que mi familia ande en el mejor vehículo que yo pueda comprar, ¿no? Sería incoherente andar en un vehículo de una gama de que no lo ando habitualmente, es lo que estamos acostumbrados los argentinos, que la escondan, que jueguen a hacerse los pobres cuando realmente tienen un patrimonio muy grande. La verdad que creo que es parte de la batalla cultural, decir, che, yo soy esto, tengo esto, de aquí viene, y me parece que obviamente, y no tiene nada que ver con la empatía o no, de que sé que la gente la está pasando mal, de hecho estamos trabajando muchísimo, de
hecho, no he abandonado, sino puse en pausa mi vida privada, mi vida familiar para trabajar por un país mejor y obviamente que conozco la realidad del grueso de la gente. De hecho, el 6% está bajando la inflación nuevamente. Bueno, ese es el aporte que yo puedo hacer para mejorarle la calidad de vida a los argentinos, no esconder mi patrimonio. Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Trabajadores de la salud en Tierra del Fuego rechazaron propuesta salarial del gobierno. Trabajadores de la salud en Tierra del Fuego rechazaron la propuesta salarial del gobierno y denunciaron falta de insumos en los hospitales de la provincia. Claudia Echepares, secretaria general de ATSA y dirigente de la CGT, calificó la insuficiente oferta del gobierno y exigió reconocimiento de meses adeudados. Nosotros estamos pidiendo para el sector de sanidad que se nos reconozca el 10% del mes de enero, febrero, marzo y abril, y ellos nos propusieron y ver después lo que corresponde es junio, mayo y junio, ¿no? Que ellos hablan de junio el 3,5 y 4,5 para julio, que sería para agosto, pero lo pagarían con boleta complementaria. Santa Fe. Caso Benjamín Ezerra. Hallaron cuerpo en Monte de Celulosa y hay un menor demorado. En la noche de este jueves se recrudeció la consternación de la desaparición de Benjamín Ezerra, el joven de 19 años buscado intensamente en la zona de Granaderos Baigorria, cuando fue encontrado un cuerpo sin vida en el área del Monte de Celulosa. Según informaciones policiales preliminares, un llamado ingresó a la central de emergencia 911, alertando sobre la posible presencia de un cuerpo en el sector mencionado. Personal policial se dirigió al lugar y constató la situación, dando inmediato aviso a la Fiscalía. Fuentes oficiales indicaron de que por el hecho, un menor de edad fue aprehendido y trasladado a la sede policial, mientras continúan las medidas investigativas para determinar las circunstancias del caso. Si bien el hallazgo se produjo en el marco del operativo de búsqueda del joven desaparecido, las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad del cuerpo encontrado, por lo que se aguardan pericias forenses para su eventual identificación. De regulación y entrega voluntaria de armas hasta el 2027. El Senado convirtió en ley un proyecto votado en el año 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tendencia de armas de fuego y programas nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción. El proyecto del gobierno se aprobó en general con el 40 votos a favor contra 26 en contra y solo se votó por unanimidad el artículo referido a la prórroga del plan de entrega de armas. El debate fue abierto por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Lozada, quien dijo que este proyecto prorroga la entrega voluntaria de armas de fuego, se puede hacer de manera anónima, tiene un incentivo económico y quien la entrega no tiene sanción para entregar un arma de fuego no registrada. En el cierre, la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que con este plan de regulación de armas de fuego se busca una lógica de responsabilidad y que haya una fuerte regulación de las armas a través de los sistemas digitales, armas que hoy son más peligrosas porque no existe ninguna trazabilidad sobre ellas. Nacionales. Acuerdo entre Mercado Libre y Aerolíneas Argentinas para entregas en la Patagonia. Mercado Libre dio un paso estratégico en la transformación del comercio electrónico en Argentina, al incorporar por primera vez, a partir de un acuerdo con Aerolíneas Argentinas, el transporte aéreo dentro de la red logística local. La iniciativa apunta directamente a uno de los principales desafíos del sector, la distribución en zonas alejadas, especialmente en la Patagonia, donde históricamente los tiempos de entrega fueron más extensos que en el resto del país. Con este nuevo esquema, la compañía promete envíos de hasta 48 horas con destinos claves en el sur argentino, como Ushuaia, San Carlos de Bariloche, Neuquén y Trelew, redefiniendo los estándares logísticos, una región caracterizada por sus dificultades geográficas y de conectividad. La nueva operación aérea permitirá trasladar entre 15.000 y 16.000 paquetes diarios, con 5 frecuencias semanales, consolidando un esquema de distribución más ágil y eficiente. Esto implica un cambio sustancial en la experiencia de compras para miles de usuarios patagónicos que hasta ahora enfrentaban demoras significativamente mayores que en otras regiones. La Patagonia, debido a la gran distancia, condiciones climáticas y menor densidad poblacional, ha sido históricamente uno de los territorios más complejos para el desarrollo del comercio electrónico. Con esta expansión, Mercado Libre busca al reducir esa brecha y equiparar el acceso a bienes y servicios en todo el país. Llegamos al final.
Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. La Organización Mundial de la Salud inicia hoy su asamblea anual con una emergencia internacional por brote de ébola, pero también le preocupa el financiamiento tras el retiro de Estados Unidos. El Partido Socialista de Pedro Sánchez sufrió una nueva derrota este domingo en las elecciones regionales de Andalucía. El Partido Popular volvió a ganar los comicios, aunque no con la mayoría absoluta. Y el número de ejecuciones por pena de muerte en el mundo alcanza su nivel más alto en los últimos 45 años, más de 2.700 ejecuciones, de las cuales el 80% fueron reportadas en Irán. Estos son los titulares de la jornada. Comenzamos ahora con el informativo, aquí en Radio Francia Internacional. Comenzamos en Países Bajos, donde el crucero MV Ondius, afectado por un brote de hantavirus, llegó hoy al puerto de Rotterdam y sus ocupantes serán evacuados y puestos en cuarentena, como ha coordinado la Organización Mundial de la Salud. Pero esa no es la única preocupación. La OMS también ha declarado una emergencia internacional por un brote de ébola. Nos acompaña en el estudio nuestra colega Leticia Fuentes. Leticia, buenos días. ¿Cuál es la última información que se maneja sobre estos brotes de hantavirus y de ébola? Buenos días, Andreina. El barco acaba de llegar al puerto de Rotterdam y bajo un protocolo inédito se desembarcarán, como bien decías, los 27 miembros del personal que todavía se encuentran a bordo y serán puestos en cuarentena hospitalaria. Posteriormente se llevará a cabo un exhaustivo proceso de desinfección y limpieza del barco. Recordemos además que en el interior todavía está el cadáver de la mujer alemana fallecida por este virus. A diferencia del hantavirus, la OMS muestra más preocupación por el ébola, que ya suma 91 muertos censados en el Congo y 350 casos sospechosos, y se expande lentamente por Uganda. Hasta la fecha se han podido analizar pocas muestras y los datos se basan principalmente en casos sospechosos. Escuchamos a Florent Uzzeni, portavoz de Médicos Sin Fronteras. Hoy en día hay una verdadera escasez de todo. Hay muy pocos medicamentos, muy pocas instalaciones de aislamiento para los enfermos y no hay suficiente equipo para que el personal pueda atender a estas personas. Además, el número de casos es tan elevado que incluso la cantidad de epidemiólogos disponibles para monitorearlos es completamente desproporcionada. Y Leticia, en medio de estas alertas, la OMS inicia hoy su asamblea anual, marcada por el retiro de Estados Unidos y Argentina, lo que supone un impacto fuerte en el financiamiento de la organización. ¿Cómo están los números de la OMS? Así es, Andreina, los números para la OMS no salen. La retirada de Argentina y Estados Unidos ha provocado una debilitación de la organización, obligándola a recortar su presupuesto y su personal. Pero esta crisis no viene solo con la retirada, al menos en el caso de Washington. El país ya había dejado de pagar las cuotas de 2024 y 2025, dejando una deuda de $260 millones. Gracias, Leticia Fuentes. Estaremos, por supuesto, informando los detalles de la Asamblea Anual de la OMS, que se desarrolla hasta el día sábado. Nos vamos ahora a España para hablar de las elecciones regionales en Andalucía, donde el Partido Socialista de Pedro Sánchez sufrió una nueva derrota este domingo. Recordemos que Andalucía durante 40 años y hasta 2019 fue una de las regiones donde reinaba el Partido Socialista, pero ahora el Partido Popular volvió a ganar los comicios, aunque no con la mayoría absoluta. Nuestro corresponsal Daniel Rodríguez nos explica. Andalucía, en el sur de España, es la región más poblada del país y durante décadas fue territorio socialista, hasta que en 2019 acabó con esa hegemonía el conservador Juan Manuel Moreno Bonilla. Que este candidato aspira a dar 4 años más de reforma, de impulso y de proyecto y de estabilidad. El presidente andaluz y candidato del Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones regionales, aunque se aleja de la mayoría para gobernar en solitario. Moreno Bonilla, que encarna al sector moderado de la derecha española, necesitará pactar con los ultras de Vox, lo que supone un lío, como dijo el propio candidato durante la campaña electoral. El Partido Socialista es una familia de hombres y mujeres que nos dejamos la piel. Por
Por su parte, los socialistas obtienen el peor resultado de su historia en Andalucía, a pesar de estar liderados por María Jesús Montero, que ha sido vicepresidenta de España y una reputada ministra de Hacienda durante los gobiernos de Pedro Sánchez, que tendrá que convocar elecciones nacionales como tarde el año que viene con su formación a la baja. Las elecciones andaluzas son las cuartas regionales que se celebran en España en los últimos meses, y en todas los socialistas han quedado a gran distancia de su principal rival, el Partido Popular. Desde Madrid, para Informa, Daniel Rodríguez. Gracias, Daniel. Y el número de ejecuciones por pena de muerte ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 45 años. Amnistía Internacional registra en el año 2025 2.707 ejecuciones en el mundo entero, de las cuales 2.159 casos, es decir, el 80%, fueron reportados en Irán, más del doble que el año anterior. En Radio Francia Internacional conversamos con Agnès Calamard, secretaria general de Amnistía Internacional, quien nos explica las razones de este incremento. La explicación es muy clara. Se trata de un gobierno que utiliza la pena de muerte como instrumento de represión. Es una forma de afirmar el control del Estado en un momento en que este control se está desmoronando, ya sea por razones internas, todas las manifestaciones que se han registrado desde hace varios años, o por razones externas, debido a los bombardeos de los estadounidenses o los israelíes. Así que se trata realmente de un gobierno bajo presión, y para controlar, la represión es imprescindible. La represión se impose. Escuchábamos a Agnès Calamard de Amnistía Internacional. Y aquí en Francia, en un contexto creciente de muertes por adolescentes ligadas al narcotráfico en varias ciudades del país, hoy se inicia el juicio a uno de los líderes de la guerra entre pandillas por puntos de droga en Marsella, que ha dejado decenas de muertos. Félix Bingue, líder del clan Yoda, y este proceso y los últimos movimientos políticos del Ministerio del Interior hacen presagiar que la lucha contra el narcotráfico será uno de los grandes asuntos sobre los que giren las presidenciales de 2027. Delia Runategui nos explica el caso. El enfrentamiento entre el clan Yoda y la DZ Mafia dejó un saldo de terror y violencia marcado por la utilización de adolescentes para cometer crímenes. Actualmente, cerca de 50 jóvenes son juzgados en Marsella por asesinatos y tentativas de homicidios vinculados al narcotráfico. La Policía Judicial marsellesa calificó este conflicto como inédito. En 2023, año más funesto de esta disputa, se abrieron 86 investigaciones por homicidios o intentos de homicidios relacionados con droga, de las cuales 63 estaban ligadas al enfrentamiento entre ambos grupos criminales responsables de la mayoría de las 49 muertes registradas. Según los investigadores, el clan Yoda salió debilitado de esta guerra. Antes de su caída, Félix Bingue, de 35 años, apodado El Gato, llevaba una vida de lujo entre Dubái y Marruecos. El inicio de este juicio coincide con la visita del ministro francés de Justicia a Argelia. Las autoridades sospechan que parte de los activos financieros del narcotráfico, así como varios miembros de la DZ Mafia, podrían haberse refugiado allí, ya que cuentan con la doble nacionalidad. En Colombia, las disidencias de la guerrilla de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, anunciaron la suspensión de operaciones militares ofensivas en el marco de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La tregua, que llega en un momento marcado por los altos índices de violencia, se extenderá desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio. Y nuestro compañero Yago Martín nos explica en profundidad la situación y los motivos detrás de este alto al fuego. La violencia armada es uno de los principales temas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 2025 el impacto humanitario de los conflictos armados siguió siendo crítico, provocando cientos de miles de desplazados en todo el país. En medio de esta crisis, el guerrillero más buscado de Colombia y líder de la disidencia de las extintas FARC, Iván Mordisco, anunció un cese al fuego para, textualmente, brindar las condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas, un motivo que Leonardo González, director de Indepaz, pone en duda. Lo que hoy se entiende como este alto al fuego, entre otras cosas, puede ser el movimiento que tiene en estos momentos Mordisco por el departamento del Cauca. Mordisco ha estado muy golpeado hacia la zona del Guaviare, incluso se dice que está herido y que se ha estado resguardando al otro lado del país, en el departamento del Cauca. Entonces es una especie de distractor para una tregua
Según datos de Cruz Roja Colombia, más de 250.000 personas abandonaron sus hogares por culpa de la violencia armada y al menos 965 personas fueron heridas o fallecieron a causa de artefactos explosivos. Para González, esta tregua supone un respiro para algunas regiones, pero no significa que la población esté a salvo durante las elecciones. Aquí la principal afectación que tiene la población civil en cuanto a elecciones es la pérdida de libertad para elegir por quien ellos quieran votar. En las anteriores elecciones, en diferentes zonas se ha presentado la denuncia de cómo son obligados a votar por determinado candidato, y eso es lo que hoy está en juego, está en riesgo, y es que no sean libres las elecciones. No que no haya elecciones, sino que no haya libertad para elegir por parte de los votantes. El director de Indepaz también recalca que este es un cese al fuego contra la fuerza pública y no contra las disputas territoriales entre guerrillas. En la costa norte hay conflictos territoriales entre los gaitanistas y los de la Sierra Nevada. En Antioquia, los de las disidencias contra los gaitanistas y el ELN. Por lo que tenemos son conflictos entre ellos. No existe una guerrilla en estos momentos que se esté disputando el poder contra el Estado o que tenga un alzamiento para pretender una toma del poder, y por lo tanto la gran mayoría de los enfrentamientos y combates se dan entre los grupos armados ilegales. El agosto pasado murió en un atentado el senador Miguel Uribe y actualmente los 3 principales aspirantes a la presidencia han denunciado amenazas intimidatorias o de muerte. Gracias, Yago Martín. Y ya es oficial, los 2 candidatos que se enfrentarán en segunda vuelta de elecciones presidenciales en Perú serán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, hizo el anuncio. Las fórmulas presidenciales que han obtenido las 2 más altas mayorías relativas son el partido político Fuerza Popular, con su candidata a la presidencia de la República, señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y el partido político Juntos por el Perú, señor Roberto Helber Sánchez Palomino. Las expectativas están puestas ahora en el debate que sostendrán Fujimori y Sánchez, aunque todavía no se ha fijado fecha. La segunda vuelta de elecciones en Perú, recordemos, será el 7 de junio. Y vamos a hablar ahora de Shakira, pero no necesariamente de su música. Y es que la cantante colombiana recibirá más de 64 millones de dólares del Departamento de Hacienda de España, luego de que la justicia española anulara una sanción contra la cantante y ordenara devolverle los más de 55 millones de euros, más intereses que tuvo que pagar en impuestos en el año 2011. Los tribunales consideraron que Shakira no era residente española en 2011 y por lo tanto no debió pagar ni impuestos ni sanciones. Festival de Cannes 2026 en España hizo historia este año con 3 películas en la competencia del Festival de Cannes. Una de ellas es El Ser Amado, protagonizada por el actor Javier Bardem, y María Carolina Piña habló con su director. Hace muchos años, ¿no? 13 años. Bueno, la película se llama Desierto, y que me encantaría que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela. Vale, corta. Un reconocido director de cine intenta renovar con su hija actriz, a la que no ha visto desde hace años, ofreciéndole un rol importante en su próxima película. Durante el rodaje sale a flote el resentimiento acumulado ante un hombre que nunca ha considerado como su padre. Rodrigo Sorogoyen escribió y dirigió esta historia, El Ser Querido, protagonizada por un impecable Javier Bardem en los zapatos de un director colérico y autoritario. Rodrigo Sorogoyen. Es un personaje muy complejo, es un personaje que le hemos dado muchas vueltas, también le hemos dado muchas vueltas a cómo mirarlo, a intentar no juzgarlo. Evidentemente ha hecho cosas de las que se arrepiente, ha hecho cosas que no están bien, seguramente hay cosas incluso que se arrepentiría pero que ha querido olvidarlas, ¿no?, para que no le den más dolor, pero a la vez es una persona muy magnética, muy seductora, muy atractiva, un gran realizador, un gran director de cine, un tipo tocado con una varita mágica del talento, ¿no?, pero a la vez una persona que ha hecho mucho daño, que puede llegar, que ha sido muy tóxico, y luego todavía una tercera capa más, que es que se supone que ahora no es así, que ha cambiado. Hace mucho que no le vemos, hace mucho que el personaje de Emilia no le ve y él parece que ha cambiado, pero la película también habla de eso, de cuánto somos capaces de cambiar. ¿Realmente estamos cambiando, hemos cambiado, o estamos escondiendo ese monstruo que siempre está ahí, que siempre va a estar?
actually working out for you. I think there's something missing. El ser querido explora el peso de la ausencia, pero también la masculinidad tóxica de una generación. También es otro tema, esa masculinidad tóxica que ahora está muy de moda, evidentemente de moda para intentar contarla, intentar señalarla, intentar que se mitigue lo más posible. También está de moda por otros temas, porque cada vez hay otro sector de la sociedad que parece que la está reivindicando más y que la abandera, sin llamarla tóxica, evidentemente. Entonces creo que es un tema de bastante actualidad. No es que quisiéramos hablar de eso, pero efectivamente está ahí. No sé si quiero poner el foco en la masculinidad tóxica, pero sí en cómo los tiempos han cambiado, en las maneras de hacer y en cómo... Hasta aquí el resumen diario de noticias.